Libertad Democrática. Pues estamos una vez más en otro episodio de Libertad Democrática, como siempre agradeciendo la presencia de todos los que nos escuchan y nos ven, y como siempre decimos y lo comentamos, nuestro objetivo es informativo, académico, y siempre me gusta iniciar estos trabajos con un lema, ¿no? Por el triunfo de la verdad científicamente comprobada y comprobable, y por el progreso del género humano. Esos son nuestros reales objetivos en el análisis de distintos temas políticos, económicos, sociales y jurídicos. En esta ocasión vamos a tratar dos aspectos que son torales en este momento y que, bueno, no porque sean una moda, pero en realidad sí representan uno de los factores más importantes en el desarrollo del país y uno de los, digamos que las quits en donde se requiere mayor atención, que es por un lado el sistema educativo mexicano, que sabemos perfectamente bien que para que un país progrese tiene que haber un buen nivel educativo, se tiene que atender de una manera eficiente y eficaz la educación de la niñez mexicana y el desarrollo obviamente de jóvenes con futuro profesional, tanto en educación media como en superior y media superior y superior. Y esto nos deriva a la necesidad de establecer cuáles son los problemas que en México se han enfrentado en el tema de la educación como uno de los factores que podemos incidir en el tema de la pobreza o del desarrollo. Cuando un país tiene un nivel educativo bajo y no tiene una amplitud en los servicios para toda la población, pues tenemos que el país entonces tiene poco futuro de progreso. Y eso es fundamental en cualquier nación democrática, en cualquier nación importante. Cuauhtémoc, pues sin más preámbulo, ¿quieres tratar algunas cuestiones sobre lo que se está diciendo Pues sí, en el tema de los libros de texto? definitivamente me place que abordemos un tema tan relevante para el país y que además está levantando una gran polémica e inconformidades sociales muy significativas. No es la primera vez que esto ocurre. En la época de López Mateos se dio una situación similar y ahora con la nueva aparición de los libros de texto gratuitos de la Cuarta Transformación, pues vuelven a haber críticas muy fuertes y muy severas. Yo quisiera hacer un recuento rápido de cuáles son los principales cuestionamientos que han aparecido en los medios de comunicación. En primer lugar, se señala que los libros de texto tienen sesgos ideológicos. El libro para primer grado de secundaria, Ética, Naturaleza y Sociedades, así lo evidencia. Por ejemplo, dice que se enseñará a estudiantes alternativas a la vida capitalista. Prevalecen en los materiales la pluriculturalidad, los saberes ancestrales, el maíz, el racismo, el clasismo y la desigualdad social. No es negativo que estos temas se aborden, sino cómo se abordan y cómo se presentan. Y si junto a la inclusión de estos temas se sacrifican otros que son tan o igualmente importantes como este tema. Otro aspecto que ha sido muy cuestionado, en su forma narrativa se permite ejercer una discusión descolonial y demodiversa, es decir, utilizando ahí términos que pues no quedan muy claros, pero que sí revelan un tinte de carácter ideológico. Luego llama a estudiantes y maestros a reconocerse como parte de una generación pujante que no permite que su voz sea silenciada
por gobiernos opresores, intimidantes y coercitivos. En el libro de cuarto de primaria tienen que hacer una disertación sobre la negrita Cucurumbé, aquella famosa canción de Cricri, Sí, claro. que fue realmente representativa de toda una época, y se pregunta o se obliga en los textos a que se pregunte a los niños si se fue a bañar, como dice la canción, porque quería ser blanca. Y se toca como si fuera una canción que hubiera promovido la discriminación, pues generando un debate muy serio, porque estas canciones, bueno, pues acompañaron la formación de varias generaciones, ¿no? Sí. Y fueron interpretadas por grandes cantantes como Sí, cómo Libertad no. Lamarque, ¿no? No, claro que sí. Luego destaca también, en este caso, la campaña de TV Azteca, que denuncia un virus comunista. Sí, claro. Y se han mencionado también errores en las gráficas y composición de los planetas. Esto lo hace Julieta Fierro. Señalan que hay equivocaciones serias. Por ejemplo, se dice que Juárez nació el 18 de marzo y no es así, que hay errores de ortografía y de infografía, y lo más delicado, que hay errores conceptuales. Y además se señala que se utilizan códigos QR constantemente, cuando para poder abrirlos se requiere internet, y en una parte importante de nuestro país, sobre todo en medios rurales, pues no hay internet. Claro. Yo creo que todas estas consideraciones, y algo también muy importante, porque se menciona asimismo que la enseñanza de las matemáticas se relega, se reduce significativamente. Antes había un libro dedicado a las matemáticas y ahora ya no existe. Y entonces, en cuestionamientos que se han hecho a Max Arriaga y a quienes son los directos responsables de la elaboración de estos libros, se dice que se les da igual importancia, pero que se manejan a lo largo de los libros de texto gratuito. Entonces, estas consideraciones, pues yo creo que nos sirven para iniciar un análisis y una discusión de cómo están las cosas y cuál es el alcance de la elaboración o de la presentación de estos nuevos libros de texto gratuito. Bueno, indudablemente cada proceso de reforma escolar sobre los sistemas educativos tienen muchas veces matices digamos, de polémica. ¿Por qué? Porque de entrada, una de las partes que la gente ha manifestado, sobre todo la oposición al gobierno federal y algunos medios de comunicación, sobre que si se está ideologizando la educación y si se está planteando fomentar el comunismo o no sé qué otras cosas más, dicen, pues ese es un aspecto que tenemos que evitar. Bueno, de entrada hay que señalar que todo proceso educativo, todos los procesos educativos del mundo, incluyendo el de México y en las distintas etapas de la historia mexicana, la educación siempre trae un matiz de ideología. Siempre. O bien es una educación liberal, o bien es una educación conservadora, o bien es una educación progresista. Y en esos matices podemos decir que todas las épocas siempre ha habido una carga ideológica en distintas épocas de nuestro país. Por ejemplo, recordemos cuando en el cardenismo se pretendió establecer la educación socialista, es decir, se quería establecer un matiz de carácter socialista en los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje. Posteriormente, en las reformas que después surgieron en las épocas de lo que López Obrador le llama el neoliberalismo, pues se modificaron los programas educativos y se establecieron en libros de texto matices relacionados con el momento histórico que estaba viviendo México, cargados de cierto funcionalismo
para que de alguna manera la gente interpretara y conociera debidamente qué es lo que estaba sucediendo en México en ese momento privatizador y de un desarrollo globalizador. Y así han surgido diversas hipótesis y diversos planteamientos en el tema educativo. Entonces, hoy estamos viviendo una etapa más de este proceso de, digamos, de lucha, de pugna, en donde se vuelve a centrar dentro del país esa lucha entre si la educación debe de tener un matiz conservador o debe de tener un matiz liberal. Recordemos, por ejemplo, en el siglo XIX cómo la educación estaba en base en el control de las iglesias, la Iglesia Católica. Obviamente la educación impartida por la Iglesia Católica en el siglo XIX pues era una educación enfocada al desarrollo de una creencia religiosa, incluidas algunas asignaturas y algunas materias, pero sobre todo cargada del pensamiento religioso, filosófico, del pensamiento cristiano. Incluso en nuestra actualidad, sobre todo la educación privada, está muy cargada de la filosofía cristiana, porque las grandes escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades privadas, al menos las más importantes en nuestro país, prácticamente pertenecen a un sector de la Iglesia Católica o a varios sectores de la Iglesia Católica. Entonces, la educación pasa por varios procesos de análisis y de reflexión en ese sentido. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, México tiene que plantear y adoptar una postura, pero en torno a la educación pública, porque el rector del sistema educativo, conforme al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo es el Estado mexicano. Y obviamente la educación que imparte el Estado mexicano debe de tener un carácter y un corte liberal, humanista, ¿sí? Y laico, que es fundamental, el laicismo que no adopta una postura religiosa o filosófica en particular, sino le da la permisión del desarrollo del conocimiento a la gente para poder adoptar una postura propia. En ese sentido, quisiera yo ahí leer una parte de ese artículo 3 de la Constitución, la parte correspondiente, que es el párrafo cuarto, porque el tercero fue derogado. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos. Entonces, aquí hay que hacer varios planteamientos en torno a lo que está pasando en México. Mucha gente dice, no, bueno, es que lo que comentas, no, es que no hay un libro de matemáticas. Bueno, es importante aquí, como lo hemos señalado en este programa, nosotros no estamos ni a favor ni en contra de la 4T, simplemente analizamos los temas de manera objetiva. En este caso creo yo que tanto los medios de comunicación como la oposición ha sido demasiado, ¿cómo pudiéramos decir? Más bien parcial en el tema del debate sobre la educación, y han tomado esto como un tema electorero para magnificar algunas cuestiones que sí hay en los libros de texto y denostar al gobierno en todo su esplendor. Pero la realidad es otra, ¿sí? Primero, en el caso de Televisión Azteca, cuando Javier Alatorre salió en los medios diciendo el virus del comunismo nos está invadiendo en los libros de texto, me recordó el escándalo que hizo Televisión Azteca cuando la muerte de
Paco Stanley, que hicieron un gran escándalo y exigiendo la renuncia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de gobierno en ese entonces de la Ciudad de México, ¿sí? Así, de una manera simple, de una manera rasgándose las vestiduras, como si fueran ellos realmente la conciencia del país o los hacedores de la justicia. En este tema ahora, pues ahora, el virus del comunismo. Creo yo sinceramente que ni los libros son comunistas, ni van a fomentar que se desarrolle el comunismo en los menores de edad. Quizá haya ciertas cargas ideológicas, algunos conceptos que tengan una carga ideológica, pero eso sucede en todos los países, en todas las naciones y en todos los contextos de la educación. Primero, hay que señalar que lo que se ha planteado en México desde hace muchos años es que se debe reformar el sistema educativo para que la sociedad adquiera mejores niveles de desarrollo y mejores posibilidades de vida y de estabilidad. En ese sentido, cuando se ha planteado un proceso de reformas educativas, lo más importante en ese tema es señalar que lo que de inicio ha tenido que cambiarse y se debió cambiar desde hace muchos años son los modelos en términos de pedagogía, porque es fundamental ver cómo está sucediendo el tema educativo a nivel internacional, cómo se está transformando el proceso de educación y de enseñanza. En ese sentido, primero hay que señalar qué es un modelo, porque es lo que está pasando. Los libros de texto que está presentando el gobierno responden a un modelo pedagógico, distinto al modelo pedagógico tradicional que se ha vivido en México. ¿Qué es un modelo pedagógico? Un modelo representa teorías y enfoques en materia de enseñanza-aprendizaje que permiten sistematizar el proceso a través de una serie de elementos con los que debe de contar el profesor y el estudiante en ese proceso de transmisión o de intercambio de conocimientos. En ese sentido, el modelo pedagógico que tradicionalmente se ha llevado en México y en muchos países durante muchos años, que se le llama el modelo tradicional, era un modelo en el cual el estudiante era pasivo y el maestro era el activo. Es decir, solamente trataba de transmitir los conocimientos. El estudiante era un receptor pasivo de ellos y el maestro es el que le dictaba o le decía qué y cómo. En ese modelo tradicional, el maestro representa un sistema de autoridad. Entonces, si el maestro sabe y tiene un cúmulo de conocimientos suficientes, pues iba a transmitir ese cúmulo de conocimientos al estudiante. Pero si no los tenía, pues transmitía lo que tuviera. Y además, se basa este modelo en simplemente la memorización y la continuidad de esa memorización, sistemáticamente la repetición del mismo. Ese era el modelo tradicional y es al que responden muchos libros de texto, tanto de autores dentro del sector público como del sector privado. Ese modelo ha sido superado ya en muchos países por otros modelos que han venido a mejorar el proceso de enseñanza y educación. Después de ese modelo surge el modelo conductista, cuyos autores fundamentales en materia de pedagogía es Pavlov y Skinner. En ese modelo se vuelve también a la transmisión de saberes, pero se basa en un paradigma conductista. En ese sentido, lo que hacen es tratar de fomentar estímulos en el estudiante a través de la repetición de posibles consecuencias de dicha respuesta, es decir, le repiten y le repiten y le repiten un constante de conocimientos para que le estimule al estudiante a entender qué es lo que realmente está aprendiendo. Este esquema también hace que el estudiante sea pasivo y el profesor sea el que le transmite el conocimiento. La diferencia entre el anterior y este es que el anterior todavía es más rígido. El del tradicional es simplemente el dictado prácticamente. En este hay un poco de participación en el estudiante porque en el estímulo el maestro le fomenta un poco el interés al estudiante. Pero ahí se queda este modelo. Después de eso surge el modelo romántico,
naturalista que en algunos países también se lleva. Y este modelo todavía es mucho más laxo. Ese modelo se basa en el hecho de que el estudiante, desde el punto de vista humanista, pues solamente va a aprender lo que naturalmente tiene, porque su naturaleza propia como ser humano le da la capacidad de saber qué quiere o qué no quiere entender o qué no quiere aprender. Entonces, en ese modelo, en el modelo naturista o romántico, es un modelo en el que a los estudiantes se les establece un aprendizaje libre, se les deja que ellos decidan qué quieren aprender o qué no quieren aprender, y en ese modelo incluso no se realizan exámenes ni se realiza ningún tipo de valoración, simplemente se le transmite el conocimiento que el menor, que el estudiante, que el educando acepta y quiere. Ese modelo no se evalúa. En el caso del modelo tradicional se evalúa a través de calificaciones de manera más que cualitativa, cuantitativa. En el modelo romántico pues ni siquiera hay ese tema. Después surge el modelo cognoscitista, que ya tiene un matiz ya perfilado en el conocimiento se llama piagetino. ¿Por qué? Porque ya está de algún modo permeado con el tema de la psicología de Piaget. En el modelo cognitivista o desarrollista, se le llama, el sujeto adquiere habilidades cognitivas suficientes para ser autónomo, y el papel del docente es evaluar el nivel de desarrollo cognitivo. Es decir, se les estimula las capacidades mentales a través de una serie de actos o de actividades para que la persona vaya aumentando cada vez más su capacidad. Y en este modelo, la transmisión del conocimiento se basa en épocas. Se dice que el cerebro pues va desarrollándose y llega un momento en el que llega a un desarrollo superior. Entonces la transmisión del conocimiento en esto se da según el desarrollo cognitivo que se considera tiene cada persona. Entonces va de lo más básico hasta lo más complejo, pero tiene mucho que ver con el tema también de la edad. Después viene el modelo educacional constructivista. Este modelo educacional constructivista, o también es un modelo del que se le llama aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Es un modelo en el cual ya está de lleno el desarrollo del conocimiento de Piaget y de Vygotsky, dos grandes pensadores de la pedagogía y de la psicología académica. En estos se habla de una adquisición de conocimientos significativos. ¿Qué implica el conocimiento significativo? El conocimiento significativo es aquel que se adquiere y que se sabe en qué se va a aplicar en la vida constante y normal, en la vida práctica. Yo hace muchos años le preguntaba a un ingeniero, me hacía un cálculo de matemático y toda una ecuación que obviamente yo como abogado no entendía tanto porque no soy matemático. Entonces le decía yo, bueno, magnífico, ya llegaste a las variables y llegaste al común divisorio y al resultado. Ahora dime, ¿eso cómo se aplica en la vida práctica? O sea, ¿dónde lo aplicas? Esa ecuación, ¿en dónde tiene aplicación? Dentro de tu área. Nunca me supo decir. O sea, era un conocimiento abstracto, pero sin el análisis y la reflexión de hacia dónde va o cómo va. Entonces, el modelo educacional constructivista es uno de los modelos más desarrollados en el mundo. En el mundo. Es un modelo que se basa en la adquisición de conocimientos, ¿sí?, a través del planteamiento de problemas. Y en ese planteamiento de problemas, Cuauhtémoc, viene el desarrollo de diversas áreas del saber humano: matemático, físico, químico, biológico, histórico, político, económico, social. O sea, en esos planteamientos se basa un desarrollo educacional de alto nivel, de muy alto nivel.
Y esos modelos son los que están tomándose en cuenta, ¿sí?, en algunos países de nivel de desarrollo educacional muy alto. En ese sentido quisiera yo aquí mencionar un texto de la autora Carolina López Romero, que es especialista en el tema educativo. Y ella refiere algunas características de los modelos educacionales de muchos países. Voy a citar solamente algunos. Por ejemplo, el modelo finlandés, un modelo exigente y flexible. Los estudiantes asisten al colegio cerca de 5 horas diarias y no deben realizar tareas en la casa. Además, las instituciones educativas cuentan con salones de juego, espacios de recreación, lugares que promueven actividades extracurriculares para fortalecer habilidades de cada niño. El modelo japonés, que es un sobresaliente por su alta inversión en tecnología, cuentan con un sistema organizado y un currículo académico estandarizado. Allí la currícula, o sea, lo que son, digamos, las materias en cada grado son estandarizados. Y es un sistema en el cual los estudiantes asisten mucho tiempo a clases durante el año, prácticamente 240 días, y tienen que recibir también tutorías personalizadas en su casa. Holanda es otro sistema educativo que dicen para la nueva era. En este se promueve un aprendizaje autónomo, se le permite al estudiante un desarrollo menos empírico y más analítico, en el cual cada estudiante define sus propios objetivos y es guiado por el docente. El sistema canadiense es considerado uno de los líderes en educación bilingüe. Les establecen el inglés y el francés, y además los estudiantes ingresan al sistema desde los 5 hasta los 18 grados, y también priorizan, según yo sé, el sistema analítico. Y así podemos hablar de muchos otros sistemas de países de primer mundo. Corea del Sur, por ejemplo, que tiene un gran nivel de desarrollo. Su modelo se caracteriza por ser muy estricto. Los alumnos asisten todo el año, incluso van 7 veces a la semana y cerca de 12 horas al día, muy pesado. Es muy exigente, pero es flexible también en el tema del desarrollo interno. O sea, también priorizan un poco el tema de los temas tecnológicos, pero también el desarrollo analítico. Rusia también tiene un modelo muy similar, en donde incluso van segmentando por regiones y por niveles la educación como se las van dotando. Y en Rusia además se plantea un tema tanto científico como también se les plantean conceptos de valores y de principios para priorizar también la armonía social. Ahora, esto que estamos hablando se está viendo en los modelos de texto que está presentando el gobierno mexicano, en donde el modelo educativo del estudiante adquiere habilidades, conocimientos, actitudes a través de la resolución de problemas de la vida real, para que constituya y se construya un sentido crítico, analítico, útil, fundamental en el campo de la vida profesional en niveles posteriores. Este sistema, basado en el método constructivista, busca la funcionalidad del conocimiento adquirido por medio de la experiencia, posibilita el razonamiento y los juicios de escenarios fundamentales. ¿Con esto qué quiero plantear? Que el debate sobre si estos libros, como dice Santiago Krill, deben de quemarse, siento yo que es muy estéril y muy superficial. La oposición, entiendo, lo está queriendo tomar esto desde un punto de vista electorero, y TV Azteca, no sé si de manera manipulada o no, lanza como que el pivote sobre la cual se base todo o se concentre todo un debate, en el sentido de que es una educación comunista. Sí, como lo dije a un principio, toda educación en el mundo tiene matices de ideología, en cualquier parte del mundo. Y en México también, y así ha sido siempre. Depende de los procesos históricos y los momentos sociales que se viven en cada nación. Pero de ahí a decir que, por ejemplo, los libros de texto son comunistas, creo que también eso es un exagerado planteamiento. Javier Alatorre, creo yo, no es un perito en materia de educación y solamente lanzó planteamientos basados en conceptos sacados del contexto
de los libros de texto. Vuelvo y repito, es probable que sí haya algunas conceptualizaciones teóricas, ideológicas, ¿sí? Pero esto no significa que los niños se vayan a volver comunistas con este modelo, puesto que como lo que se prioriza es el conocimiento analítico, los niños van a adquirir la capacidad de entender qué es lo que les conviene o qué no les conviene, qué es lo que conviene al país o qué es lo que no conviene al país, de manera objetiva. Y además, esa metodología del proceso de análisis, en donde se prioriza algo analítico, ¿sí?, es la base y la teoría del conocimiento científico. Si una persona no tiene los elementos para entender una metodología científica y analítica, no alcanza niveles de desarrollo y de conciencia suficientes para adquirir conocimientos que puedan realmente servirle en el futuro y servirle al país. Todo país que requiere un mayor desarrollo científico, un mayor desarrollo en humanidades, un mayor desarrollo en cultura, necesita tener un nuevo modelo educacional. Y eso es fundamental. Entonces, cuando se le va toda la cargada al gobierno para criticar de manera simplona y ramplona, pienso yo, el tema de los libros de texto y el modelo que se está tratando de adoptar, pues es porque no se está entrando a un análisis profundo. Ahora, que estos libros hayan mostrado errores, primero, de corrección de estilo, porque hay errores ortográficos, caligráficos, y algunos otros errores contextuales. Bueno, indudablemente, el proceso del desarrollo de estos libros tuvo una deficiencia, y esa deficiencia es técnica, y en eso tiene que responder el Estado mexicano y obviamente el gobierno de López Obrador. ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué falló? No hubo una revisión final de los contenidos por los especialistas en cada área. Y segundo, no hubo una corrección de estilo, que es fundamental en cualquier texto. Si tú y yo hacemos un libro, tú los has hecho, yo estoy preparando algunos, hemos hecho libros, ¿sí? En ese sentido, sabemos que a veces es mejor que se lo demos a un especialista en corrección de estilo para ver si no nos equivocamos, pues que esté debidamente manejado. Es parte de un proceso, ¿entiendes? Entonces, ¿que ha habido errores en ese contexto? Sí. Ahora, ¿cuál es el otro tema que pudiéramos señalar aquí? Que a lo mejor también hay un factor fundamental que se tiene que tomar en cuenta en esto, que es el tema de la capacitación del sector magisterial para poder desarrollar estos libros de texto. Y eso es algo que vamos a señalar en un momento, pero haremos un corte técnico para bueno, yo tengo varias observaciones, porque lo que ha señalado... Perfecto. Ahorita lo señalamos. Estamos aquí otra vez de regreso y estábamos mencionando esto que está sucediendo. O sea, entiendo yo, antes de darte la palabra, que el gobierno mexicano está cambiando el modelo pedagógico, pero este modelo pedagógico es mucho más moderno y mucho más, siento yo, una metodología mucho mejor, que supera obviamente el sistema tradicional, ¿sí? Y que obviamente eso tiene que repercutir en un gran desarrollo. ¿Por qué países como Noruega, Estados Unidos, Japón, Finlandia, por qué países de primer mundo tienen un mayor desarrollo educacional, tienen más generadores de científicos, humanistas? Pues porque sus procesos educativos desde las tempranas edades pues son superiores al simple método tradicional de muchos años. Si realmente esta propuesta de libros de texto cae en esa... Sí, hasta donde se sabe, sí, porque ese es el método que están adoptando. Bueno, analicemos y veamos el de temas de veamos problemas. Los detalles, porque me parece muy importante. Digo, aquí la primera cuestión que hay que señalar es que efectivamente todos los modelos educativos y todos los cambios educativos, a final de cuentas, reflejan las ideologías, la ideología prevaleciente en ese momento en el país de que se trate. Sí. Entonces, eso de ninguna manera debe de sorprendernos o debe de espantarnos, ¿sí? Aquí la cuestión es si los libros que se están
produciendo los nuevos libros de texto gratuito, enseñan la doctrina, ¿sí? Y eso es algo básico y fundamental, porque a final de cuentas, pues nosotros tenemos que tener claridad de cuál es su orientación, no que prescindan de los aspectos ideológicos que caracterizan a cada modelo educativo, sino que no tengan un componente tal que privilegien la ideologización y no una enseñanza que realmente sirva, como dice el texto del artículo 3 constitucional, a la formación integral del ser humano, ¿sí? Entonces, aquí yo sinceramente tengo pues serias dudas de que realmente respondan a este modelo constructivista, porque las expresiones que yo he escuchado inclusive de Max Arriaga y de todos aquellos que los defienden van en el sentido de que lo que se fomenta es la acción comunitaria, es el comportamiento comunitario. Allá voy. Lo que pasa es que aquí también quizás como lo está interpretando la gente, ¿no? Y sin ponerme, digamos, de defensor del modelo de Marx Arriaga, si ellos han señalado y lo han mencionado incluso ya en las conferencias vespertinas del gobierno de la 4T, que están basándose en el método constructivista. O sea, digamos que están hablando. Yo sé que el modelo que han utilizado es el de Freire, ¿eh? No el modelo es constructivista. Y el modelo de Freire es un modelo altamente ideologizado. Allá voy. Que lo que va es lo que busca es la liberación social. Ellos han mencionado el tema no la formación y la pedagogía que permita que los educandos adquieran una preparación y una capacidad de superación. Si el método es constructivista y si el método es basado en problemáticas que la gente analiza, ¿sí? Ese método precisamente lo que establece o lo que lleva a hacer es que los propios niños se hagan una valoración propia de una adquisición de visiones y conocimientos. El maestro ahí no les dice el marxismo, leninismo es esto, es aquello. No están utilizando el método yo ahí no, bueno. Por ejemplo, yo puedo ahorita hacer un recuento del modelo finlandés y del que prevalece en todos los países avanzados, donde la innovación juega un papel fundamental. Sí, eso es el otro aspecto, la parte tecnológica. Y el desarrollo de la alta tecnología cuenta con toda una política oficial, que perdóname, pero yo no veo en el caso de México. Allá vamos, mira. Vamos a revisar. Tú mismo mencionaste que tienen, por ejemplo, los libros están de alguna manera empezando a mostrar tecnologías porque traen para que se puedan conectar a redes de internet, ¿sí? Los libros de texto. Entonces, esa es parte precisamente del concepto de innovación y de tecnología que se pretende establecer. Ahora, ya no hay tecnología todavía, bueno, ese es otro aspecto. Están empezando por una vía y van a continuar con otra. Déjame explicar el modelo. Sí, claro que sí, con todo gusto, sí. Entonces, este modelo finlandés descansa en el desarrollo del pensamiento crítico. Constructivista, sí. Y en que el educando, el alumno, pueda tener capacidad de identificar problemas y soluciones creativas. Así es. Descansa en un trabajo en equipo, de carácter colaborativo, propicia que los alumnos tengan una actitud ágil y versátil, que acepten la iniciativa, la innovación, que tengan una buena capacidad de investigación, que tengan capacidad de comunicación verbal y por escrito, así es, y que tengan motivación y curiosidad intelectual. Así es. Y que a final de cuentas desarrollen aquellas actividades que les van a permitir al paso del tiempo tener un desenvolvimiento personal
y profesional. Ujú. Entonces, el fomento de esta capacidad crítica, el fomento de que sean creativos, de que busquen soluciones adecuadas a los problemas, de que aprendan a pensar bien, de que sepan comunicarse por escrito y verbalmente, que tengan un deseo de innovar, de cambio, de aprender las tecnologías. Todo esto yo no lo veo sinceramente en este modelo educativo, como no lo veo sinceramente del gobierno. Bueno, yo aquí te haría un cuestionamiento. Dices, no lo veo. Bueno, nadie hemos tenido los libros de texto, que eso es fundamental. O sea, ¿de dónde surgió, es a lo que voy, de dónde surge el debate sobre los libros de texto? Del sensacionalismo y amarillismo de Televisión Azteca a través de Javier Alatorre. Y de ahí la sujeción que hace el PAN, que hace el PRI, que hace el Frente Amplio por México, documentos firmados por Claudio X González y compañía, ¿sí? Para decir, es un modelo que pervierte a la niñez. Tampoco han tenido los libros de texto en su mano. Y han interpuesto cientos, ya no sé cuántos amparos para evitar su distribución. Entonces, de entrada, perdóname que te lo diga, pero hay una maquinación política enorme en el tema de la crítica a los libros de texto sin conocerlos realmente. Ahora, si mucha gente no conoce los modelos pedagógicos que se están desarrollando en el mundo y cuáles son sus diferencias, digo, poca gente sabe ni siquiera qué es realmente pedagogía, ¿no? Entonces, si en ese sentido estamos hablando de esta conceptualización, bueno, creo yo que el debate se está haciendo político, electoral y no sobre el fondo de la educación en México. Tú citaste algo importante, cómo se están dando las cosas a nivel internacional. Y el cambio educativo es tan vasto en base al planteamiento que yo he hecho, que ahora hay lo que se llama la educación inversa. Es que ese es el constructivismo, Es, porque es precisamente... es bidireccional. ¿Sí? Es bidireccional. En esta educación inversa, el maestro, como tú bien lo has señalado, ya no juega el papel del sabio No. del salón, Así es. que les va a decir a los alumnos la verdad revelada. Así es. Además, se toma en cuenta que ahora, con pues, todo el internet y con toda la información que se ha acumulado en la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ya no hace falta que los alumnos memoricen. Lo que hace falta es que los alumnos piensen y que haya la libertad para poder opinar y para desatar y provocar el desenvolvimiento de la creatividad individual. Esto lleva inclusive a que finalmente no se busque que los alumnos necesariamente desarrollen una carrera profesional, sino que escojan aquellas áreas que les parezcan más convenientes y sobre esa base pues impulsen su preparación. Y lo que hace la escuela y lo que hace el maestro es darle los elementos, videos, pues no sé, consultas en internet y demás cosas que les vayan permitiendo desarrollar esa capacidad crítica, conocer e ir definiendo a final de cuentas qué es lo que les importa y lo que les interesa para que tengan un desarrollo personalizado y profesional. Ya no se trata de sujetar al alumno y de decirle ahora tú tienes que aprenderte A, B, C y D y te voy a calificar conforme a una escala de 1 a 10. No, ahora se trata de que el alumno desate su creatividad, su iniciativa, su curiosidad y entonces estudie, se forme un criterio y sobre esa base decida y actúe. Ahí estás hablando de la más naturalista, precisamente,
dejan que el niño decida hacia dónde se va a formar. En la constructivista lo que pasa es que el maestro sí es un guía que lo va llevando, pero se le llama bidireccional porque la retroalimentación del proceso educativo entre el maestro y el niño o el menor es lo que realmente va a ir fomentando el desarrollo de su proceso analítico. Cada problema que le establecen, les preparan problemas que metodológicamente, en ese modelo, no sé si así lo hayan hecho en ese libro de texto, en el modelo les preparan problemas que metodológicamente ya se sabe van a conducir al niño a conocimientos matemáticos, químicos y físicos, por ejemplo. Y otros problemas en donde van a ir conduciendo al niño a conocimientos históricos, sociales y de civismo, por ejemplo. O sea, los problemas están diseñados de una manera tal que cada problema va a llevar al niño a estudiar matemáticas en algunos, a estudiar química o biología, o en otros a estudiar historia, a estudiar geografía, a estudiar sociología. O sea, los problemas obviamente están diseñados de una manera metodológica y el maestro los va conduciendo para llevarlos sobre la base de esas técnicas. Hasta donde han dicho la gente esta del gobierno, Marx Arriaga y la gente que llevó a cabo el tema, según ellos han dicho, lo he escuchado yo en las vespertinas le llaman, que así es como están presentando la elaboración de los libros. Vuelvo y repito, realmente ninguno hemos tenido un libro de texto de estos. Entonces, francamente, estamos hilando al aire. En eso estoy de acuerdo contigo. Estamos hilando al aire. ¿Por qué? Pues porque yo lo que quiero señalar nada más es que el contexto de lo que Azteca sacó, de que el virus, el comunismo, se me hace un amarillismo absoluto. Bueno, mi referente no es TV Azteca. No, pero es que de ahí se basó la gente, ¿me entiendes? De ahí empezó una cantidad de ataques sobre este tema. Y mucha gente sí da por hecho que es una educación comunista, ¿no? O sea, francamente, se me hace muy difícil que por uno o dos conceptos que hubiera en algún libro por ahí, con cierto matiz ideológico, se vaya a convertir un niño en comunista, porque más en un método en el que lo que se prevalece es el análisis, pues van a tener capacidad de debatir este proceso. La palabra pedagogía viene de pai y de ago, que significa niño y guía. ¿Ha habido en México una gran problemática en el tema de la pedagogía? Sí, porque la pedagogía la han ido, digamos, llevando incluso al terreno de la educación para los adultos, ¿sí? Es decir, en la educación superior, en donde ya la gente es adulta, ahí han ido a meter también el tema pedagógico, y ahí hay distintas conceptualizaciones, ¿me entiendes? ¿Qué pasa con la niñez? ¿Por qué la pedagogía se aplica en la niñez y en los adultos se debe de aplicar otro método, como la andragogía? ¿Por qué? Porque al niño lo formas, lo moldeas y lo educas. El niño no sabe, entonces hay que formarlo, hay que moldearlo y hay que educarlo. Los adultos ya están formados, moldeados y educados. Y además los adultos cuentan con un nivel de experiencia que no tienen los niños. Entonces, los métodos de conocimiento deben de ser distintos. A nivel de educación superior, la andragogía sería un mejor modelo porque este se basa en las experiencias que los adultos tienen y el conocimiento significativo. Volvemos al tema constructivista. Pero ahí los educandos y el maestro están en un mismo plano, en un plano de igualdad. Y cada quien aporta el conocimiento que tiene sobre la materia y el facilitador, que es el profesor, obviamente es el que va a dominar más sobre el tema porque es el que lo va a presentar. Pero todos intercalan conocimientos y es un sistema en donde interactúa el conocimiento, el educando y el maestro o el facilitador. En el tema de la pedagogía constructivista, se trata de manejar un poco este modelo, pero diseñado para niños.
porque ellos no tienen una experiencia y no pueden aportar realmente Yo no mucho. creo que estén aplicando ¿Sí? el método Ellos no lo están aplicando, porque de hecho no se ha aplicado. El modelo que están No se ha planteando aplicado. es el modelo de Freire. Bueno, no se ha aplicado. Hasta donde yo sé, es el constructivista, porque incluso hablan del planteamiento de problemas, y así lo ha dicho Marx Arriaga. Ha hablado del proceso constructivista. Vamos a pero darnos espérame, la tarea de investigar. pero espérame, más voy a cerrar con esto, este tema. En ese sentido, es importante aquí señalar que si es el modelo constructivista lo que está planteando este gobierno, pues habría que ver nada más que el diseño de los textos cumpla con los estándares de eficiencia. Es decir, que no cuenten con errores ortográficos y de otro tipo, que no cuenten con errores de conceptualización, que haya realmente una revisión de ellos. Segundo, todo modelo educativo y todo modelo educacional, como parte de una reforma educativa, debe de pasar por un proceso de concientización y además un proceso de intercambio de conocimientos y de aportaciones. Se debió sentar en la mesa de investigadores que diseñaron estos libros a todos los sectores capaces y preparados en materia de pedagogía y psicología educacional, de la UNAM, de la UAM, de escuelas privadas de la Ibero, del ITAM, y además se debió también de alguna manera compenetrar en el diseño de los mismos a los principales, aparte de los estudiantes, los principales formadores dentro del sistema, que son los maestros, ¿sí? Se debió haber consultado su opinión de los maestros y también de las distintas organizaciones de padres de familia. ¿Por qué? Porque esto es fundamental. Pero es importante aquí también señalar, Cuauhtémoc, que yo es lo que yo espero, que este debate no derive en una tergiversación que dañe más al sector educativo de lo que ya está dañado. ¿A qué voy? Grupos conservadores y ultraconservadores ahora lo que pretenden es apropiarse de este debate para incluso ir en contra de todo el trabajo y todo el camino que ha vivido México para tener un modelo humanista, un modelo liberal, un modelo laico. Hay sectores del sector de iglesia y otros que dicen queremos un modelo educacional en donde se fomente la educación de la religión. Y esto no puede ser un sistema laico. Y están entrando a ese debate ahora. Por eso es importante que esto se centre y se analice de manera objetiva, no al calor de un proceso electoral, ni al calor de los intereses creados. Yo sinceramente no creo, francamente, que el gobierno de la 4T quiera imponer un modelo de ideología. Han hecho muchas barbaridades y lo sabemos. Es el estilo del presidente. Han hecho muchas barbaridades, pero aún así no lo creo. No acepta la crítica. Pero aún así no lo creo. Y va a impulsar un modelo constructivista donde se forme a las nuevas generaciones en un pensamiento crítico. Allá voy. No creo que sea eso, porque sí hubo participantes del sector universitario de la UNAM, por ejemplo, ¿sí?, que incluso están defendiendo el modelo. Y ellos también han mencionado el tema constructivista como parte de eso. Ahora, este diseño también requiere una transformación en el sector educativo, pero también en la parte de los profesores. Nada más cito, Leoncio Vega Gil en un documento refiere, es también un especialista en temas de pedagogía, habla sobre el modelo escolar francés, pero en este caso lo enfocan más al desarrollo de los profesores. En ese sentido hablan de la escolaridad, del sistema, del tipo que refleja el sistema educacional, y nada más citaré esto que dicen: la preparación de la docencia hace una organización fundamental para la elaboración de pruebas y sistemas de evaluación. Es decir, los trabajadores de la educación deben de estar centrados en el desarrollo de conocimientos y de formaciones para impartirlas y facilitarlas en torno a las academias. Y por otro lado,
la parte de la administración debe de estar dejada de la mano del Estado para que sea únicamente la parte educativa a la que se enfoquen los maestros. En México, por desgracia, en el tema del sector magisterial prevalecen sindicatos con muchas mañas y corrupciones, organizaciones como la CENTE y como el CENTE, que de alguna manera no responden ni siquiera a sus propios agremiados y sí hay intereses de otro tipo, ¿sí? Basta pensar, por ejemplo, en Oaxaca, cuántos años han hecho un daño a la niñez en Oaxaca, los maestros, con tantos huelgas, tantos paros, tantos mítines, tanto tiempo que dejan de estudiar los niños, por ejemplo, por temas políticos, ¿no? Y la CENTE, el otro sindicato, pues con toda la corrupción que sabemos que arrastran desde sus líderes, desde temas de liderazgos, desde Carlos Conguitú, el Baster Gordillo y todos los que han pasado, ¿sí? No digo que ellos sean corruptos, pero digo que hay mucha corrupción que se les ha manifestado y se les ha expresado a sus sindicatos, ¿sí? Y que desgraciadamente afectan ese tema, porque es necesario también, a mi juicio, democratizar los sindicatos que respondan realmente a intereses de los profesores. Se les debe de capacitar, se les debe de mejorar sus salarios y se debe de dotar de mejores tecnologías de la educación a las escuelas y a los alumnos. Pues Creo que es un factor importante. yo creo que es muy importante llevar este análisis, ¿no? Lo más lejos posible para hacerlo de manera muy objetiva y realmente hacer la evaluación y las valoraciones que correspondan al beneficio del país, porque este es un tema crucial. Yo, por ejemplo, que estoy impulsando un centro de innovación económica y que estoy involucrado con qué es lo que representa la innovación, cuál es su alcance, su significado, su importancia a nivel internacional y cómo se han ido desenvolviendo las nuevas tecnologías, la alta tecnología y la importancia y el peso que están teniendo en la vida económica y en el desenvolvimiento de los países más adelantados, pues yo sí quisiera ver reflejado en los libros de texto gratuito, pues que se preparan a las nuevas generaciones para enfrentar el mundo que está en marcha, porque esto ya no es nada más una promesa, es una realidad que se está viviendo a nivel internacional. Entonces, profundicemos el debate y lleguemos a precisar cuáles son las coordenadas que se están siguiendo para que realmente podamos emitir un juicio fundado, una opinión que sea útil y constructiva para el país. Sí, eso es fundamental, porque te digo, porque además ni siquiera contamos, no sé quién, pero al menos la gran mayoría de los mexicanos nunca hemos visto uno de esos libros de texto. Y por otro lado, a través de amparos se han estado tratando de tener su distribución, ¿no? Entonces, creo yo que es importante ver hasta dónde realmente se está respondiendo o no a un método que puede ser muy importante para un gran desarrollo para el país y para los estudiantes. De eso depende el desarrollo, ¿sí?, del país. O a un método que responda a los intereses personalísimos de López Obrador. Sinceramente, creo que si López Obrador está tratando de ideologizar este método educativo, pues sería el más grande error que estaría cometiendo López Obrador y la 4T, y sería para ellos un lastre histórico y un lastre que los va a hacer pedazos, porque ni yo, ni tú, ni nadie, ningún mexicano vamos a defender un modelo educativo que lo único que pretenda es llevar a la ideología a la sociedad. O sea, en eso estoy claro. No estoy defendiendo la postura del gobierno. Sin caer en el juego de Azteca. No estoy defendiendo el modelo del gobierno en esto. Simplemente estoy defendiendo la conceptualización que dicen que es constructivista. Si eso es así, es correcto. Y habría que simplemente corregir muchos aspectos de los libros de texto. Pero estudiémoslo, ¿no? Y hacemos un programa
otra vez sobre el tema dedicado al educativo. Y a ver, invitamos jóvenes, para que los jóvenes nos aporten sus planteamientos sobre ellos que están viviendo el día a día. Tú y yo lo hemos vivido y lo seguimos viviendo porque no nos hemos despegado de los temas educativos. Así O damos es. clase o incluso seguimos en actualizaciones. Así es. Pero es bueno escuchar la voz de los jóvenes que apenas vienen saliendo de esa parte de la niñez y que han vivido este proceso en los años, ¿no? Muy Es bien. importante. Pues por hoy es suficiente. Muchas gracias y agradezco Muchas tu gracias. presencia, y nos vemos para la otra. Vamos a dejar un correo electrónico que se va a poner al término del video, por si alguien quiere ahí comunicarse, hacer comentarios, etcétera, etcétera. Adelante. Muchas gracias. Libertad Democrática.